Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre un sistema de lazo abierto. Como ejemplo vamos a tomar el de una tostadora. ¿Cómo funciona este sistema? En sí el usuario lo único que tiene que hacer es colocar el tiempo del 1 al 5, digamos, para que meta el pan y la tostadora va a tostar el pan según el usuario le haya dado ese tiempo. Las variables a controlar, ¿cuáles serían? La variable de control es el tiempo, la cual resistencia va a estar dando ese calor o ese tostado. Y la variable a controlar es ese pan tostado. ¿Qué tan tostado va a salir? Esa es la variable a controlar. Las variables que pueden causar discrepancias dentro de nuestro sistema, ¿qué serían? La humedad del ambiente, la humedad del pan, el grosor del propio pan o el voltaje de las resistencias. En cada tostadora puede variar. ¿Por qué es de lazo abierto y no de cerrado? Porque la tostadora lo único que va a hacer es el tiempo que le dio el usuario va a calentar el pan. Pero a la tostadora no le interesa si el pan ya está tostado. Solamente es el tiempo del usuario. El sensor, para que lo volvamos cerrado, seríamos nosotros mismos como usuario, haciéndonos de nosotros el sensor para un sistema cerrado. En este caso, nosotros no servimos de sensor, por lo tanto, la tostadora es un sistema abierto. Por último, nuestra entrada, ¿cuál sería? El nivel dado por el usuario. El controlador sería el temporizador que se le está dando, que tiene el temporizador interno de la tostadora. La planta o el proceso son las resistencias que calientan este pan. Y la salida es nuestro pan tostado. Entonces, en conclusión, nuestro sistema de lazo abierto es simplemente la tostadora, nuestro sensor seríamos nosotros, y como no hay sensor en sí en la tostadora, no tiene una retroalimentación propia, por lo tanto es de lazo abierto libremente. Y por último, esta es la entrada dada por el usuario, su temporizador, su proceso o planta son las resistencias que calientan y el pan tostado es nuestra salida. Gracias por su atención. Hola, yo les voy a presentar el sistema lazo cerrado on-off. Soy Jesús Javier Méndez Gómez y bueno, el sistema que yo elegí es un sistema contra incendios. ¿Por qué es un sistema on-off de lazo cerrado? Es un sistema on-off de lazo cerrado justo porque si se presentan ciertas condiciones el sistema se activa y si no, se desactiva. Y es de lazo cerrado ya que tiene un sensor que le da esa retroalimentación y se puede saber justo en qué estado está. Bueno, aquí podemos ver el diagrama del sistema. Tenemos justo dos variables de control, más bien variables a controlar serían los voltajes y más bien las variables a controlar son la temperatura y el humo. Y nuestras variables de control sería el voltaje. En este caso el voltaje sería el voltaje a la bomba y a la alarma. Y bueno, aquí se puede ver justo cómo está por partes justo cada sistema. Se puede ver que justo inicia con una temperatura de referencia que se le resta la temperatura sensada y eso nos da una nueva temperatura que pasa por el control y el actuador. Y si se cumplen las condiciones se activa la bomba. Y lo mismo pasa con la presencia de humo. Si hay humo se activa la alarma. Bueno, ¿qué podemos tener como perturbaciones? Como perturbaciones podemos tener una excesa de temperatura en el área externa que puede provocar que se active justo los aspersores o la presencia de humo, ya sea porque se inició un cortocircuito adentro o si alguien está fumando o incluso que haya un incendio afuera y se meta el humo. Esas serían nuestras posibles perturbaciones. ¿Y por qué es lazo cerrado on-off y no continuo? Si fuera continuo, los aspersores estarían de forma intermitente
si el humo, la temperatura fuera de forma irregular, lo cual no nos serviría. En este caso estamos usando el on-off, ya que se tiene una tabla, por así de estadística, de cuánto tiempo se debe de activar. Y bueno, justo si aún se presentara, se volverían a activar los aspersores hasta que se disipe o se controle el fuego. O más bien el chiste es que ya no haya. Y no sería conveniente el continuo, ya que serían más recursos y se puede hacer lo mismo es justo con el sistema on-off, que es más básico y más eficiente, por así decirlo. Para hablar sobre el control de lazo cerrado continuo, debemos de saber qué es el control de lazo cerrado, o también conocido como control de retroalimentación. Se define como un sistema donde la salida real se compara continuamente con la salida deseada, lo que permite realizar ajustes para reducir la desviación y compensar automáticamente las perturbaciones. Entendiendo el funcionamiento del control de lazo cerrado, podemos saber que el control de lazo cerrado continuo es aquel que en cuanto enciende y llega a cierto valor, este se mantiene constante, ya sea que este no funciona con un sistema de control de lazo cerrado o no, ya que nunca se apaga y se mantiene constante hasta que el usuario llega y lo puede reiniciar o apagar. Un ejemplo claro del sistema de control de lazo cerrado continuo es el uso de un aire acondicionado, ya que como variable controlar tenemos el motor del aire acondicionado y la variable a controlar es la temperatura deseada en el sitio deseado. Este ejemplo funciona de tal manera que la temperatura deseada es nuestra fuente de entrada, pasando por un controlador que es nuestro control remoto o los botones de uso del aire acondicionado, siendo lo siguiente es el aumento o disminución de voltaje que mantendrá el aire acondicionado continuo y constante, como ya lo habíamos dicho, pasando por la planta que esta solo nos ayudará a que la temperatura del sitio deseado esté al tanto. Pero como un feedback o la retroalimentación, tenemos como un ejemplo el calor o el frío deseado, ya teniendo alguna temperatura deseada. Este lo mediremos mediante un termómetro que regresará a retroalimentar la entrada y esta mandará una señal de error que volverá a pasar por el controlador y tendrá la temperatura deseada al final de todo esto.